Buenos días, estoy haciendo un video rápido para responder a unas escrituras que han salido en el internet hablando sobre supuestas historias que no deben estar o extranjeras en el IFA afrocubano. Para ser bien sincero, cansa tener que seguir respondiendo sobre estos temas. Estos son temas ya que se han discutido entre practicantes de IFA afalocumí, el IFA afrocubano, IFA criollo, como lo quieran nombrar, y también a través de discusiones con practicantes de IFA y Sheshe. Se han regurgitado, o sea, redebatido, recalentado. Son ya discusiones que cansan, porque se han discutido estos temas antes. Yo no soy la primera persona que estoy hablando sobre esto. El escritor Leonel Gámez, Isbae o Cheniwu, en compañía del el Babalao Águila de Ifá, hicieron bastante discusión sobre esto en su libro Defendiendo Nuestras Tradiciones, tomo 1, donde ellos hablan en el capítulo 2 de ese libro sobre mitos sobre la pureza de las religiones y las tradiciones, atacando específicamente este argumento de ciertos yoruba centristas practicantes del Ifá y Sheshe sobre la pureza de la práctica disque auténtica de ellos en comparación con lo que ellos ven que no es auténtico afrocubano del Ifá afalocumi, particularmente en el corpus de Ifá afrocubano. También en el capítulo 5 de ese libro de Defendiendo Nuestras Tradiciones está el capítulo que dice Adiciones al corpus de Ifá, una cruda realidad. También el capítulo 6 habla el cristianismo en Ifá y pone la pregunta, ¿solamente en América? Y a través de la discusión de ese capítulo vemos que hay versos de Ifá y Sheshe que hablan del cristianismo, que es un concepto extranjero, no auténticamente africano, que está en los versos de Ifá de África también. Inclusive sabemos que hay muchos practicantes de supuestamente del Ifá y Sheshe que en verdad son practicantes cristianos, que tienen la práctica de Ifá y Sheshe como algo cultural más escondido, más familiar, pero en público se defienden y defienden la teología cristiana o mezclan conceptos teológicos cristianos con conceptos teológicos de las viejas ancestrales prácticas de su pueblo. Se llama transculturación, eso ocurre en todas las culturas del mundo. Es bastante difícil encontrar en el mundo actual, con toda la globalización, un ejemplo de práctica de cultural o religiosa completamente pura, porque ya los seres humanos se han intercambiado tanto que lo que antes se hacía en algunas zonas quizá ya no se hace o se hace en compañía de o se hace entrelazado con cosas musulmanas, cosas cristianas, cosas de otros lados, dependiendo la cultura imperante, dependiendo la cultura que dominó una determinada zona. Si es una cultura que fue dominada por una mayoría budista, pues vas a ver conceptos budistas mezclados con prácticas más locales y nativas. De los grupos tribales que quizás fueron los grupos dominados por el poder mayor del área, sea, vamos a asumir, alguna zona de China con el budismo, pues obviamente según iban dominando los que eran en el poder en China, los otros grupos de países cercanos, tú ves quizás prácticas o conceptos de confucianismo, como también el budismo y hinduismo de India, mezclándose todo libremente como reflejo del transcurso cultural de mucha gente que vivieron en los mismos sitios. Cuba no es diferente. Cuba es un país donde llegaron esclavos de muchas culturas. Llegaron bantuses, llegaron mandingas, llegaron carabalí, llegaron yoruba, llegaron ewe, fon arará, llegaron ashanti, llegaron un montón de otras culturas. Algunas de ellas inclusive que practicaban la geomancia de los 256 signos, pero no lo practicaban con lo auténtico. Vamos a desconstruir esa palabra de autenticidad. ¿Quién dijo que los versos de Ifá de Nigeria son lo auténtico? ¿Quién pone y dice, no, lo auténtico es Yorubaland? ¿Y qué de Togo? ¿Y qué de Ghana? ¿Y qué de Benín? Estos son gente de África. Esto es el occidente de África. En Togo no usan versos de Ifá. En Togo te hablan el ditant. Así me lo explicaron. El ditant es un refrán. Me explicaron un ditant de Oyekunmeyi que creo que era: el cocodrilo no le tiene miedo a su propia piel. Ese tipo de refrán en el lenguaje africano nativo de ellos, en Togo, en Ewe,
o como sea el lenguaje que ellos hablan allá, es bastante similar cuando tú haces la traducción a los tipos de refranes que tenemos en Cuba. Cuando decimos algo como ochevara, una cosa piensa el bodeguero, otra cosa piensa el borracho. O funza, el mono no se fía ni de su propio rabo. O ikabemí, cuando uno es pobre nadie lo persigue o nadie le importa, pero cuando uno es rico todos lo aclaman padre. Es lo mismo. Lo único que estamos hablando es una diferencia de lenguaje. ¿Y por qué en Cuba tenemos el lenguaje castellano? Pues eso es obvio. Porque el poderío, el poder imperial, el poder militar, el poder que conquistó y trajo todas las otras culturas a un determinado zona fueron los españoles. Y impusieron una limitación de que toda la otra gente no podía hablar sus nativos lenguajes, por lo menos no en público. Quizás en los cabildos o en sus casas privadas lo hablaban, pero en público el lenguaje de instrucción, el lenguaje de la iglesia, el lenguaje político, el lenguaje económico, el lenguaje agricultor, el lenguaje social, legal, de jurisprudencia, era el castellano. Por lo cual los esclavos, le guste o no le guste, iban a tener que cambiar sus viejos ditant, refranes de Togo y Ghana, sus viejos versos de Ifá, las estructuras poéticas lindas de Nigeria, lo iban a tener que reducir a un formato, a un vehículo literario, a un vehículo verbal, a un vehículo oracular, a un vehículo de transmisión de información, como lo queramos saber, es decir, vocalmente o de forma escrita, o hasta inclusive simbolismo. Cuando decimos Furnalbe, cuando decimos Bellono, como decimos Irdemelli, darse las piernas, eso es un lenguaje mimético, lenguaje lenguaje corporal. Tuvieron que adaptar sus viejos ditant, sus viejos refranes africanos de Togo y Ghana, sus viejos Esheifa, los versos de Nigeria, a una realidad lingüística castellana. Eso es una realidad de la transculturación en Cuba. Es completamente injusto acusar a Cuba de no tener algo auténtico porque no se hable el contenido de un verso de Ifá o el contenido de alguna historia y fábula en verso de Ifá. Se acusa al linaje afrocubano de tener historias incorporadas que no deben estar, o porque son de otra cultura, porque tienen alguna antecedencia árabe, porque vienen de alguna Biblia, porque vienen de alguna fábula de Aesop, porque vengan de alguna historia de fábulas, mitologías europeas, como por ejemplo la historia de la Rosa Roja en Iyogbe, la usan mucho. Pero yo respondo, ¿quién nos dice a nosotros con certitud que no existe o nunca existió? Y estoy seguro que lo existe porque la humanidad tiene las mismas culturas, las mismas prácticas se repiten en diferentes lados. Todos lloramos, todos sangramos, todos vamos al baño, todos comemos, todos amamos, todos odiamos, todos tenemos miedo al mundo después de morir. O tenemos preguntas mínimos sobre qué nos pasa después cuando nosotros morimos. Estos son vivencias existenciales. Y cada cultura en su lenguaje o a su forma lo escribe o lo habla o lo discute para su comunidad en particular. La Rosa Roja es una forma europea del escritor europeo de hablar sobre un concepto quizás como el amor no correspondido, sobre tratar de hacer un esfuerzo por alguien que no está reconociendo el esfuerzo por uno. ¿Y quién nos dice a nosotros que en Togo no había un ditant, o en Togo no había una historia, o en Ghana no había una historia, porque ellos consultan a base de leyendas y proverbios también en Benín, que no había en ninguna de esas zonas, en Ghana, en Benín, o inclusive también en la área Igbo, donde no hablan Yoruba, son Igbo en Nigeria, que no había una historia que hablaba de la misma temática de amor no correspondido. ¿O quién nos dice a nosotros que no existe una historia en Benín, en Togo, en Ghana o en las áreas de Igbo que nos habla sobre una persona que es un traicionero a uno? Que es que cuando nosotros nos vamos de la casa, se nos sienta en nuestro trono y nos hace monería, como nos dice la historia del mono que traicionó a Batalá en Ofunza. Nosotros tenemos una historia
castellano, una historia netamente afrocubana, del Ifá Afa Lucumí. Se puede decir que eso es netamente afrocubano porque la escritura nueva, la forma, la reinterpretación, el recuento, vamos a llamarlo el reboot, como decimos ahora mismo en la modernidad con las películas. ¿Quién dice que ese reboot que tenemos nosotros del mono traicionero de Obatalá no es un reboot o un reboot muchas veces de varias historias ancestrales que venían y existían de Benín, de Togo, de Ghana y de tantas otras zonas, inclusive versos de Ifá? Puede haber múltiples versos de Ifá de Yorubaland que no hablan del mismo temática. Una persona traicionera que actúa como un mono, que hace monerías, que hace muecas a la persona cuando la persona se vuelta, que no es un amigo fiel, que es una persona traicionera y doble cara. ¿Quién nos dice que no existía una historia de esa forma? ¿Y quién nos dice cuál de ellas es la auténtica? ¿Cuál es la auténtica? La de Ghana. La de Benín es la auténtica. La de Togo es la auténtica. La de Nigeria es la auténtica. O la afrocubana es la auténtica. ¿Y por qué la afrocubana es menos auténtica? Porque fue la última escrita. Porque fue la primera escrita en un lenguaje europeo, a diferencia de ser un lenguaje africano. ¿De qué estamos hablando? Ifá de verdad está limitado al lenguaje ahora. Si así es la cosa, entonces vamos a tener que admitir que Ifá está limitado a ser una tradición religiosa solamente de la gente yoruba o la gente que quiere estudiar en Yorubaland. Porque entonces, para todos los propósitos, la universalidad de Ifá, entonces no existe. Entonces Orunmila no es un dios para todos los seres humanos. Entonces Orunmila no es el intérprete de los Dumare. Los orishas no existen para toda la humanidad. La creación humana, los ríos y los bosques, los mares, las montañas, los volcanos, todo lo que es la naturaleza para toda la humanidad no existe. Porque solamente Obatalá, Osain, Yemayá, Ochun viven en los bosques y en los ríos, en las montañas de Yorubaland. Y solamente rigen allí. ¿Por qué? Porque ese es el único sitio que supuestamente tiene ancestralidad y el único sitio que habla el lenguaje de ellos. Si esa es la teoría, entonces tenemos claro que Ifá es solamente una creación de Yorubaland y no existe en otro lado. Yo no estoy de acuerdo con eso y yo voy a hacer un contraargumento contra eso. Pero si creemos que sí, que los orishas son universales de toda la humanidad, entonces, por lógica, debemos extender que los orishas no iban a ser tan bobos de mantener la información de Ifá en un lenguaje que solamente pueden hablar como unos 40 millones de personas de los 6 billones o 7 billones de personas que son los seres humanos en la Tierra. Ifá, si es la religión del mundo, como nos dice en varios odus de Ifá, que dice que tarde o temprano todas las religiones se van a tener que rodear ante Orunmila, o ante Olofin, o ante los Dumare, ¿verdad? O que la sabiduría estaba repartida, como dice Obedí. ¿Ok? Si creemos en eso, entonces es imposible que los orishas fueran tan bobos que hubieran limitado el esparcir de la religión, el esparcir del conocimiento de Ifá, solamente a versos de Ifá poéticos, controlados solamente por una clase sacerdotal élite, llamado babalaos, que se practican y se entrenan en memorizarse esos versos de Ifá. Y que del resto de la gente de Yorubaland que no habla estos versos, no son parte de la creación. Y que de la gente de la zona de Igbo de Nigeria, no son parte de la creación. Y que los de Hausa Fulani del norte no son parte de la creación. Y que de los gente de Benín al lado, de los Dahomey, no son parte de la creación. Los de Ghana, los de Togo, los de Ivory Coast, los de Malí. Y sigo hasta que llegó hasta Cuba. La gente de Brasil, de Bahía, no son parte de la creación. ¿Por qué? Porque hablan portugués. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos español. ¿Y qué de los norteamericanos en la nueva diáspora que se ha formado de millones y millones de practicantes de tradiciones Ifá Orisha, mayoritariamente Ifá Afa Lucumí, que existen en muchas de las grandes ciudades de los Estados Unidos? Entonces ellos no son parte de la tradición Ifá Orisha, porque no lo hablan el lenguaje yoruba. Porque la única forma que se puede tener comunión con los orishas es a través del yoruba. Eso es una ignorancia. No solamente una ignorancia. Atacar el corpus afrocubano diciendo que tiene un montón de historias que son insertadas y extranjeras también es un ataque a la religión Ifá Afa Lucumí.
Es como yo atacar los versos de Ifá nigeriano y decir, eso no es puro, o eso no es la verdadera forma, auténtica forma. La palabra auténtica es bastante ofensiva. Esa no es la verdadera y auténtica forma que se practica Ifá. ¿Qué tendría que decir la gente de Togo que no habla Yoruba sobre autenticidad? ¿Qué tendrían que decir la gente de Benín sobre eso? Cuando se habla, no, que lo que ustedes hablan en otro lenguaje extraño, arará, y cuando ustedes marcan los mismos 16 meji y los mismos 240 omolú, los mismos, con los mismos dedos, sobre un tablero, usando un iroque o como sea que lo llaman ellos, un metanlofen, ellos lo llaman metanlofen en Togo. Lo de ellos no es auténtico porque no se dijo en verso de Ifá Yoruba. O sea, perdonan la mala palabra, pero eso en Puerto Rico, en mi natal Puerto Rico, les decía, eso será una mariconería, hacer ese argumento. Porque ofende. Porque está ofendiendo la memoria de ancestros en Cuba, que el único lenguaje que hablaron fue español. Ofende a Tata, ofende al Pío Cárdenas, ofende a Bernardo Rojas, ofende a cualquiera de los babalaos, igualmente respetables como eran los originales que quizás hablaban un poquito de Yoruba. O lo poquito que quedaba. O hablaban una mezcla de Yoruba con mezcla de Arará o mezcla con otras cosas, porque habían Bokonon. Lo que pasa es que no se estudia mucho eso, pero habían Bokonon también. Habían Bokor de Ganá. Todos estos sitios, todos estos esclavos llegaron de diferentes sitios. Así que no tengamos un registro esclavista de que hubo un Bokor en cierta zona no quiere decir que no hubieron Bokor en Cuba. O que no existían Honon, que no existían Bokonon en Cuba. Tenemos prueba de que algo de esas zonas llegó por los cabildos y las prácticas de ciertas deidades como Nana Burucú y Babalú Ayé y otras cosas, inclusive hasta un esbozo de tablero arará, que yo tengo el papel y tengo los rezos para cómo se hace, que es netamente afrocubano, netamente matancero. Sabemos que eso existió. Es un insulto a todos esos ancestros decir que si las cosas no se dicen en un verso de Ifá Yoruba, eso no es auténtico. ¿Con qué cara uno le puede decir a las personas que formaron el Ifá Afalocumí, que lo aguantaron por más de 200, por lo menos los santeros lo tenían como 120 años antes de que yo de China en el 1830, o sea que ya para el 1710 habían olorisha. ¿Quién le dice a esos oloristas que llegaron en 1710? ¿Y quién le dice de China y a todos los babalaos que surgieron de él después del 1830 que lo de ellos no es auténtico? Los miles y miles y miles y miles de babalaos. Que lo de ellos no es auténtico porque no es un formato de verso de Ifá Yoruba. ¿Quién le dice eso a los Bokonon? Que ni hablaban el Yoruba y tiraban una cadena. Y se sabía que tiraban una cadena porque en los libros de Lidia Cabrera se hace esa distinción de que habían los babalaos en Habana y que los Bokonon de Matanza cobraban inclusive más, que la gente tenía más afinidad y más respeto inclusive a la tradición de los Bokonon en Matanza y le cobraban más, casi doble el precio para una adivinación a través de Fagbasa o Fa, asumiendo yo, por lo que sabemos ya históricamente y antropológicamente, consultando a base de proverbios y leyendas, que él, como lo hemos hecho en Cuba, desde toda la gente reconocer cómo se ha hecho. Eso de los refranes y los proverbios no es algo que fue creado en Cuba. Eso se hacía en Togo. Se sigue, no se hacía. Se hace ahora mismo en Togo. Se hace ahora mismo en Benín. Ahora mismo se hace en esos sitios. Ellos no saben que es un verso de Ifá. Ellos no tienen esa tradición. Es simplemente no su tradición. Eso es como yo decir desde Puerto Rico que la única forma de tocar percusión es tocar bomba y tocar plena. Y los afrocubanos me van a decir, ¿qué? ¿Y la rumba afrocubana qué? ¿Y el Mozambique qué? ¿Y el songo qué? ¿Y los dominicanos van a decir, ¿y el merengue qué? ¿Y la bachata qué? ¿Y el merengue ripiao? ¿Y los colombianos me van a decir, ¿y el vallenato qué? ¿Y los peruanos me van a decir, mire, ¿y los ritmos afro-berlandó? ¿Y el festejo qué? ¿Cómo yo podría decirle que la única forma auténtica de tocar un tambor con cuero de chivo o cuero de animal sobre un barril o algo así es la forma que lo hacemos en Puerto Rico? Pues esa es la misma ridiculez del argumento de decir que la única forma auténtica de practicar Ifá es con versos de Ifá Yoruba. Pero vamos más al grano. Entonces, en varios de estos escritos se argumenta o se trata de argumentar que no hay ancestralidad a los escritos afrocubanos, que no hay ancestralidad a lo que forma nuestro corpus de Ifá.
se trata de pintar que este Corpus de Ifa tiene no más de 20 años de ancestralidad. Y se hace con el argumento o con la lógica o con la intención de quitarle la legitimidad a nuestro corpus. Como diciendo, esto es un invento, por lo tanto vamos a botarlo todo a la basura y lo único que vamos a reconocer como auténtico es los versos de Ifa Yoruba. Número uno, que lo que es moderno es la recopilación, miren las palabras, la recopilación de todas estas historias que vienen de diferentes casas religiosas, que antes estaban divididos en muchos documentos, y yo tengo muchos de ellos. Algunas de estas historias que ahora están recopiladas en enciclopédicas, tratados enciclopédicos, antes estaban en un tratado de Guillermo Castro, o en un tratado de José Ramón Ávila de Cardí, o en un tratado de Tagataitán, o en un tratado de Colá, o en un tratado de Armando el Brujo, o en un tratado de Benito Chepaure, o en un tratado de Miguel Febres Padrón, o en un tratado de Ramón Feble, o un tratado de los Sevilla, de Valmira. Porque todas estas cosas están como dispersas. El que colecciona mucha documentación es babalao de verdad y Fáfalo Cumí sabe lo que estoy hablando. Y tenemos todos los documentos. Entonces uno ve una, dos o tres historias en un tratado, una, dos o tres historias en otro, una, dos o tres historias en otro, una, dos o tres historias, y después se encuentran, porque lo tengo, porque yo tengo un montón de libretas, yo tengo como unas 50 diferentes colecciones de libretas escritas a mano de los consejos o de muchos de los grandes directamente, Ramón Feble, Miguel Feble, José Ramón Ávila Cardí, o algunos de sus ahijados más cercanos que fueron los primeros que se sentaron usando su escolaridad. Porque no todos los babalaos eran escolares, no todos tenían estudios académicos, pero algunos de sus ahijados sí. Por ejemplo, alguien como José Ramón Ávila y Cardí ya tenía escolaridad. Si ven las fotos de él, estaba bien vestido, era una persona que tenía escolaridad. Y fue uno de los primeros a hacer su escuelita, ¿verdad? Y esa persona cogieron las historias que ellos habían escuchado en su diario práctica de Ifá, en los Itaces. Mira, te voy a hablar de la historia del pato de Osaché, bla, 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 bla. Y ellos escuchaban esa historia. Y en su caso lo escribían. Famosamente, Bernardo Rojas se metía en los baños para escribir cositas porque en sus tiempos no le dejaban escribir las cosas. Tenías que escucharlo y tratar de memorizarlo mejor. Y él se metía a escribir algunas notas. ¿Qué pasó con las notas de Bernardo Rojas? No son auténticas. Para ese principio del siglo, la práctica de Fáfalo Cumí, cuando él vivió, no era auténtico. ¿Por qué las escrituras de Bernardo Rojas, como un ejemplo, no son auténticas? ¿Dónde están? Quizás esas escrituras después terminaron en libreta de algún ahijado que recopió la historia escuchada por su padrino. Quizás Bernardito Rojas, Ochepaure lo escribió, el hijo de Bernardo, y le escribe. Y después de esa libreta, otro ahijado lo ve escrito y dice, mira, de verdad que es bien difícil leerlo de esta forma, porque yo no lo escribo en maquinilla. Y tenemos las primeras versiones en maquinilla. Antes de lo digital, antes del internet, antes de los PDF en maquinilla. Yo tengo un montón de cosas en maquinilla, viejas, que casi no se leen porque están fotocopiadas. Otros son de pancartas, ¿sabes? De papel, que el papel está amarillento. Se ve que la persona ha tenido ese papel más de 50, 60 años. Ya el papel está completamente amarillo y gastado, casi no se lee. Yo tengo esas libretas y cuando tú comparas la historia de la libreta con su rezo, con sus suyere, con la historia, después tú ves la misma historia recopilada en un PDF escrito digitalmente de una forma legible. Ahora, si lo único que tú ves es el último tratado, el tratado enciclopédico de Ifá, o ves un tratado de Proyecto Lúmila, y te crees que entonces esto es solamente de 20 años de ancestralidad. Y el Ifá afrocubano tiene más de un siglo, por lo menos las escrituras. Yo digo que las primeras escrituras en términos de escribir en libreta, estoy seguro que surgieron para el 1910, 1920 por ahí. Si no antes. Dependiendo si alguno de los babalaos que existían en el 1890 por ahí, 60 o 70 años después de China llegar, ya estaban escribiendo cosas. Vamos a asumir que los cabildos ya estaban escribiendo algunas libretas, algunas anotaciones. Pero vamos a asumir, para el propósito de argumentación, ¿verdad?, que la mayoría de las historias colectadas, recopiladas en los tratados enciclopédicos que tenemos hoy en día, se empezaron a escribir en diferentes cabildos, en Matanza, en Guanabacoa, en La Habana, en La Lisa, en Marianao, en Regla, en Playa, y hasta después para Palmira con los cultos de Osain y otras cosas, y se esparce por Cuba. Y esas libretas la tenían custodiada por un buen tiempo, hasta por lo menos hasta los 70, 80, los ahijados más directos de todas estas grandes ciencias. Y no es hasta después de eso que ciertas personas salen de Cuba para los Estados Unidos, para Venezuela, para Panamá, para Puerto Rico, y se empieza a transmitir, a copiar documentación
que antes estaba bastante escondida en libretas personales o fotocopiadas con una o dos personas quizás en la casa religiosa que tenía la versión fotocopiada de su padrino, empiezan a recopilarla y escribirlo otra vez y escribirlo en computadora y terminan al fin y al cabo como tratados enciclopédicos que tenemos hoy en día. Pero esto no es de 20 años, esto es fácil de 100 años de las libretas escritas. Y si vamos al grano, lo que ellos escribieron pudo haber sido nuevas versiones que habían escuchado en Itace, nuevos recuentos de antiguos versos de Ifá nigeriano que ya no se decían, no se decía el verso completo, pero se decía el mensaje moral de la historia. O se encontraba una historia bastante similar. Por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de la Rosa Roja de Yogbe. Se buscaba un ejemplo de una historia de un amor no correspondido. Y quizás no sabían el verso de Ifá, porque se había perdido a través de la esclavitud. Pero se perdió el verso, pero no se perdió la esencia de la historia. Y entonces encontraron otra historia, europea en este caso, que para algunas personas es una adición extranjera, para otros es una adaptación útil. Vamos a empezar a usar las palabras correctas. En vez de criticar el Ifá afrocubano como algo que tiene cosas extranjeras incorporadas, vamos a llamarlo cosas incorporadas que fueron adaptaciones útiles para que Ifá pueda esparcirse. Es muy diferente la perspectiva de la forma que hablemos del tema. Y es muy diferente la cosa si la intención verídica es de amar Ifá, es de querer Ifá Afalukumi, es de respetar el sacrificio que tuvieron esos ancestros para proteger lo poco que tenemos hoy en día. Pero hay gente que no tiene ese amor o esa misma motivación, que prefieren estar en la guerra de comparación de qué es más auténtico. Y ya yo hablé sobre eso en los primeros 20 y algo minutos de este video. So ya sabemos que número uno, ¿quién dice que es auténtico? Los Yoruba. Vamos a empezar que la adivinación geomántica de Ifá no es inclusive de Yoruba. Eso lo hablé en otros videos. Odudua, cuando llega a las áreas de Ile-Ife, fue el que trajo muchas de estas prácticas, e inclusive él no trajo Ifá con él. Primero estaba el Dilogun, ¿verdad? Las prácticas de Erin Dilogun. Esas prácticas geománticas de marcar signos en la tierra y en la arena vienen del norte de África, en el Magreb. También viene de las prácticas del I Ching de China. Habían prácticas similares en India y se teoriza por los historiadores y los antropólogos que ese conocimiento que viene de India y China traspasa por el mundo árabe y por el mundo árabe llega a través de los Egiptos o directamente el mundo árabe por el norte y las influencias árabes hasta Ile-Ife. So, ¿quién nos va a hablar de autenticidad yoruba? Cuando ya existía esta información en otras zonas. Entonces quizás lo que debemos argumentar es que no debemos usar el corpus afrocubano, botarlo en la basura. Vamos a cogernos todos los libros y las enciclopédicas que tenemos, los PDF, vamos a borrarlos, vamos a tirar toda la basura, pero a la misma vez vamos a borrar todos los libros de Verso Ifá de Popola, todos los libros de Ayo Salami, todos los libros de Fascina Faladé, todos los libros de John Niemeyer, que es ese también otro recopilador que no tenía permiso de hacerlo, y sin embargo cogió la información de Pega y lo publicó. Nadie habla de eso. Vamos a coger el libro de Idowu, del profesor Idowu, que era un cristiano, y botarlo para el caray. Vamos a coger los libros de Osamaro Ibi, que no era Yoruba, era Igbo. O sea que él no era ni... Cogen la información, botarlo también. Y vamos a botar todas las historias, todo lo escrito y todo lo oralmente transmitido de los versifos, porque eso tampoco es auténtico. Eso es lo que tiene estamos en el 2021. Eso tiene quizás, no sé, como unos 600, 700 años de ancestralidad, desde el momento que llegó Odudua, y siendo generoso con eso, desde el momento que llegó Odudua a las tierras de Ile-Ife, porque Ifá no vino con él inmediatamente, eso se estableció después. La supremacía del sacerdocio de Ifá en prácticas de Yorubaland no vino hasta después. O sea, el Irindilogun existía ya y se usaba. Entonces eso no es auténtico. Eso no era de Yoruba, eso no nació allí. Eso no se puede probar antropológicamente que nació en Ile-Ife. Eso no era de allí. Eso vino traído por migrantes y comerciantes de las zonas de África y de China y del hinduismo hacia las áreas de África. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a destruir es más, vamos más allá. Vamos a empezar a decir que el Ifá Afa no es una tradición africana. Vamos a empezar a decir que el Ifá Afa es una tradición asiática, porque legítimamente viene de China y de India. Si vamos a jugar el juego de la autenticidad y la ancestralidad, de ahora en adelante, mira, yo practico una tradición asiática. ¿Qué? ¿Cómo que una tradición asiática? Si tú lo que crees son dioses africanos. No. Vamos a aclarar las cosas.
Yo creo en unos dioses o orillas que supuestamente se desarrollaron culturalmente y localmente en África, pero el método de corpus de información, el método de adivinación, el método de dibujar los signos, el método de Atefal, todo eso, eso viene de allá, de Hacha, de I Ching y eso. Yo voy a decir que lo mío es asiático. Mira, voy a ser generoso, asiático y africano mezclado. Un sancocho, un hibridismo, una adaptación. Lo que pasó es que en Yorubaland adaptaron cosas de Asia y lo hicieron propio, lo hicieron ellos mismos. Pues eso está bien, eso lo aceptamos que fue una aceptación, una adaptación, fue una transculturación asiática a África, y eso no suena bien. Pues si les suena bien, ¿por qué no les suena bien cuando hubo una transculturación y una adaptación en Cuba? Y ahí está el tema. Aquí lo que pasa es que hay cierta gente que le quiere poner el cascabel al gato y poner una fecha, de 1200 antes, después de Cristo, desde el momento que llegó Dudu a Yorubaland, desde ahí para adelante, ahí nace el auténtico. Y nosotros somos el auténtico porque nació aquí en Ileife. Y todo lo que surge de esos momentos y de esas prácticas, la mezcla del Dinongun, la mezcla del Inquín, la mezcla del método geomántico de 256 signos y las historias locales nativas que se transmitían oralmente, eso que se creó, que se llama Orisha Tradition, o Yoruba Tradition, o Yoruba Worship, eso es lo auténtico, de ese momento para adelante. Lo inauténtico es lo que se trató de adaptar y crear después en Cuba. Eso no es auténtico. ¿Por qué? Porque tiene historias que vienen de Europa, tienen historias que son bíblicas y esas cosas. Todo eso es inauténtico. ¿Pero qué vino antes? ¿La Biblia o vino antes los Yoruba? Sabemos que históricamente la documentación de la Biblia y las cosas que la tradición cristiana y la tradición musulmana vino antes de las prácticas de Ifá. Eso ya está probado antropológicamente y probado históricamente. No se crean la historieta esa de que esta es la primera religión del mundo. Ifá no es la primera religión del mundo que vino antes de la cristianidad y el islam. Eso ya está bastante reprobado. Entonces, ¿quién es auténtico? ¿Quién es el que está recopilando cosas? Cuando versos de Ifá existen, y Sheifa, que hablan de los musulmanes o que hablan de los cristianos, ¿qué tipo de autenticidad puede tener eso? Si eso fue creado en Yorubaland, asumo yo, a partir del primer momento que hubieron misionarios cristianos que vinieron del mundo árabe o de otras áreas, o británicos, misioneros británicos como Crowther y esta gente que vinieron a Nigeria y se crearon versos de Ifá para referir a esta gente extraña llamada los cristianos que se aparecieron en tierras yoruba y para referirse a la tradición de ellos que antes no existía. Entonces ustedes me están diciendo que ustedes sí se inventan versos de Ifá. Ustedes me están diciendo que sí se inventan cosas del cristianismo, sí se inventan cosas del islam, sí inventan nuevas cosas para describir nuevos desarrollos religiosos, culturales, por el influx, por el movimiento y el transcurso de otras culturas. Pero nosotros en Cuba no tenemos algo auténtico porque tuvimos que adaptar a las nuevas realidades del Ifá, Falucumí, en un contexto del castellano, en una Cuba colonial. Miren qué interesante. Miren qué cómodo el argumento. Y miren qué hipócrita es el argumento también. Y es malintencionado. A sabiendas de lo que yo estoy diciendo es verdad. A sabiendas de esto, hay personas que siguen con el deseo de atacar el Ifá afrocubano y su corpus de Ifá. Y su metodología de Ifá. Y seguir sutilmente, algunas veces sutilmente y algunas veces abiertamente diciendo que lo nuestro no es auténtico. Y no es legítimo. Que debemos acercarnos a practicar las tradiciones de Ifá más cercanos a su tradición, como lo original. ¿Qué es original? Aquí, ¿quién va a practicar el Ifá de hinduismo? ¿El Ifá de I Ching de China? ¿Quién? ¿El Ifá de las prácticas de Babilonia, de Sumeria o del mundo árabe? ¿Quién? ¿Cuál tradición auténtica? ¿Cuál es la auténtica en África? ¿Los Ditat de Togo? ¿Los proverbios y leyendas de Benín? ¿Los versos de Ifá de Nigeria? Los yorubacentristas nos dirían las de Nigeria. Pero las personas de Benín, Togo y Ghana dirían, no, espérate un momentito, páramelo ahí. ¿Y nosotros qué? Que hemos atefado con Inquini y hemos marcado signos en la tierra desde los mismos momentos que sus tatarabuelos han hecho lo mismo en Yorubaland. Y ustedes son los auténticos y nosotros no. O sea que se está insultando la memoria de todos los boconos, todos los bokor, todos los sacerdotes de Fa, todos los sacerdotes de Fagbasa, todos los sacerdotes de Afá en Togo, todos los sacerdotes del Anagofa que se ve en Ghana, todos esos ancestros, millones de sacerdotes de esa zona, se le insulta porque ellos no practican su geomancia con versos de Ifá de Yoruba, ¿no?
Y entonces encima de eso, se pretende insultar la memoria y los esfuerzos de adaptación para reescribir, recontar, recontextualizar literariamente las viejas historias, las viejas moralejas, las viejas narrativas, los viejos itanes, sea un itán de Nigeria, sea una historia, un itán de Togo, etcétera, recontextualizarlo en un vehículo literario nuevo, el pataquín afrocubano. Eso está mal, eso estuvo mal, porque se creó una nueva historia adaptada a las condiciones nuevas del nuevo mundo occidental globalizado. Los mismos mensajes morales, los mismos, inclusive en algunos casos hasta diría yo los mismos personajes. Quizás había un verso de Ifá en Nigeria que hablaba de un mono y se habla la historia en Ofunza de un mono. Lo único que no se dice en poema, se dice en una historia. El hacer eso fue un crimen, eso fue una cosa que no fue puro suficiente. Ahora, cuando ellos hicieron lo mismo, cuando Dudua llega allá en Nigeria y adapta y incorpora y recopila historietas culturales nativas de las personas de la zona, de los pueblos y las ciudades-estados colindantes a Ile-Ife, eso no se llama inventar, eso no se llama incorporar caprichosamente otras cosas, eso se llama la tradición Icheche, eso es lo auténtico. Eso es lo puro, como lo que dice Popola, que el río siempre está más puro en su fuente. Esa es la fuente. Oye, qué cómodo. Oye, qué hipócrita, pero qué cómodo el argumento. Entonces, para joder la cosa más, para pintar el afrocubano peor, se pretende acoger selectivamente ciertas historias en el Ifá Afalukumi que hablan de prostitución, de que si Ochun se desnudó, que si Ochun fue violada, que si Orula le metió un cantazo a su hermano porque era homosexual, que si había otro hombre que lo cogió por el fundillo en un daquete. O sea, es todas las más sucias, todas las historias más sucias afrocubanas que tienen un propósito, porque está hablando de una cultura que era analfabeta en su principio, tiene su razón de ser, pero que usaba historias vulgares o pueblerinas o callejeras, historias que pudieran relatar las mismas narrativas de una forma que fuera entendible entre tú, yo y otras personas del mismo medio ambiente. Y para personas que eran callejeras, pues no iban a hablar sobre el ano poético verso de Ifá, para hablar de una persona homosexual o el sexo anal. Iban a hablar, no, que si este tipo banquea, que si este apunta, que si este le mete por el fundillo, que este por el culo, que si se bajó en cuatro. Pues claro que iban a hablar en un lenguaje que fuera entendible para personas de solares, personas de calle, personas de bajo ingreso, personas que no tenían inclusive escolaridad de primero o segundo grado en algunos casos. Y no es culpa de ellos, eso es lo que quedó de la esclavitud. No fue hasta mucho después, a través de ciertos esfuerzos gubernamentales, algunas personas argumentarían hasta la revolución afrocubana, que viene un interés por el Estado de alfabetizar la gente primero, para que puedan leer y escribir. Y segundo, darle acceso a educación primaria, secundaria y universitaria a personas afrocubanas. Y no es hasta ese momento entonces que gente con educación y escolaridad, que puede coger las historias que habían aprendido oralmente o escuchado en itaces afrocubanos, a sentarse a escribir fábula o escribir nuevas historias que pudieran contar el mensaje o la narrativa, la manera que antes quizá un proverbio de Togo, un proverbio de Benín o un verso de Ifá de Nigeria les decía. Y claro que iban a usar lenguaje vulgar, porque eso era lo popular, eso era lo común en Cuba, como en Puerto Rico en otros lados. No toda la gente escribe en el castellano como si fuera Gabriel García Márquez o Eduardo Galeano o otro escritor famoso. Y eso no quiere decir que el corpus de Ifá afrocubano no tiene dentro de sí un montón de joyas literarias que pueden usar para ver el concepto de la religiosidad, la cosmología afrodescendiente en Cuba. Eso inclusive es un patrimonio internacional, porque si bien hay cultura, hay forma de interpretar o entender el mundo más allá desde la perspectiva de un yoruba en una aldea en Yorubaland, ¿quién dice que un yoruba descendiente en Cuba es menos importante en la forma que él interpreta o en la forma en que él recuenta el mismo concepto del mundo y del más allá? ¿Por qué Yorubaland es tan puro y lindo? ¿Y por qué lo de Cuba es todo feo y sucio? ¿Quién dice?
El concepto del adulterio en Ifá, invento cubano, nos dice Águila de Ifá. No, hay historias de adulterio en hecho Ifá nigeriano. La infidelidad de la esposa, otro invento cubano, nos escribe Águila de Ifá y Leonel Gámez en el capítulo 9 de Defendiendo Nuestra Tradición, tomo 1. La infidelidad es un concepto universal por toda la humanidad y hay versos de Ifá nigerianos que hablan de la mujer infiel. O sea que la única mujer que es violada, que le roban, que la mujer que le pega los cuernos a los hombres solamente existe en Cuba. Solamente existe en Puerto Rico, Venezuela, en Mexicano y todos esos sitios que practican la incorporación de historias extranjeras en el Ifá afrocubano. Pero el puro corpus de versos de Ifá de Nigeria no tiene nada de eso. Mentira. Que si Orumi la protege a los ladrones y delincuentes, que si Cuba es responsable. O sea, todos estos conceptos son argumentos que son inclusive sumamente viejos. Estos escritos bastante nuevos que pasaron en las últimas 24 horas están hablando de temáticas que ya Águila Ifá y Leonel Gámez escribieron hace, mira, vamos a ver si, no sé si tienen hasta el documento ese no tiene cuándo fue que fue publicado, porque ellos no pusieron en ese día la fecha. Pero este libro yo lo he tenido desde Yo me hice Ifá. Y yo me hice Ifá hace más de 11 años. Hace 11 años estaban batallando estos mismos argumentos de que si el Ifá Afalukumi era sucio y no auténtico, y el Ifá Ishesh era limpio, puro, y era lo auténtico. Y estamos en lo mismo. El Ifá afrocubano es una adaptación moderna occidental. Nadie argumenta de que las historias que fueron o incorporadas de la Biblia o incorporadas de fábulas de Europa o recreadas en la colonia española con Europa en su mentalidad o incorporando conceptos católicos como se ve en Ocana Rosso o incorporando conceptos musulmanes como se ve en Oturameyi y se ve en Ofumba Trupon. Nadie dijo que lo afrocubano no es un reencuentro. Claro que sí, imposible decir, no, esto es súper ancestral de miles y miles de años cuando no existía inclusive el español escrito para esos propósitos, ni en esa zona. Pero eso no importa, porque lo que importa es el mensaje detrás de las historias y ese mensaje es universal y ese mensaje ha existido en la humanidad por miles de años, inclusive antes de Yorubaland. Y se escribía quizá o se decía esas mismas historias de una forma china o de una forma hindú o de una forma árabe. Y esas historias con el tiempo se recontaban y cada nueva cultura le adicionaba una porción nueva con nuevos personajes. Quizás personajes de animales que eran comunes a la fauna de Nigeria. Y entonces cae en Cuba y la gente en Cuba, rodeado por una nueva flora y fauna, recuenta la misma historia con el mismo mensaje de infidelidad o de traición o lo que sea, con nuevos animales. Un animal, el colibrí, que si el guayacán, que si la ceiba, que si cosas que eran comunes para los afrocubanos. Y entonces, ¿por qué ese recontarle esa historia? Es que es un capricho. ¿Y por qué entonces hace de nuestro corpus de Ifá afrocubano inauténtico? O que hay que descartarlo y botarlo a la basura y practicar el Ifá más cercano a sus orígenes. ¿Cuál? ¿Cuál origen? ¿Cuál origen? El I Ching, el hinduismo. ¿Cuál origen? ¿Dónde ponemos la línea? Caprichosa. Diría yo que el verdadero acto caprichoso, es decir, no, el momento de auténtico es desde el momento que Odudua pisó el primer suelo nigeriano hasta el momento que el primer esclavo se fue de Yorubaland. Ahí, ese es el periodo auténtico. ¡Qué cómodo! Todo lo que existe aquí mismo, eso es lo auténtico. Y solamente las personas que buscan información y versos de Ifá de Yorubaland dentro de esta zona de tiempo, desde el momento que Odudua pisó Nigeria, desde cuando llegó el primer momento, pisó el territorio nigeriano, cruzó la frontera y pisó lo que hoy en día es Nigeria, porque inclusive no había frontera. Pero vamos a asumir que había una frontera y pisa sobre esa frontera de Nigeria hasta el momento que de China lo meten en un bote y el bote se despega un poquitito del agua de la costa nigeriana o del costa donde salió él. Desde ese momento, eso es lo puro y lo ancestral. Todo lo que vino antes no es auténtico, todo lo que vino después definitivamente no vino auténtico. Y eso es lo que pretenden argumentarnos nuestros yorubistas centristas. Ahora, si uno no cree en este concepto limitado de que el Ifá ancestral, perfecto, correcto, auténtico, puro, tradición Isheshe, existe sobre este límite de tiempo cuando Odudua pisó Nigeria hasta el momento que de China o los orishas antes de él, 130 años antes de él, fueron a Cuba.
que ese es el limitado tiempo de autenticidad, porque es mitología también. Sabemos que el coloniaje británico destruyó mucho de la cultura y muchas de las prácticas nigerianas y se pretende como que eso no existió, como que eso no ocurrió y que los babalaos y los orishas en las áreas Yorubaland fueron tan expertos y tan buenos que pudieron sobrevivir todos esos años de esclavitud y nunca se perdió nada. En Cuba sí se perdieron cosas, pero en Nigeria nunca se perdió nada a través del coloniaje británico. Ya, por 100 años. Pero asumiendo que creemos esa mitología, la única autenticidad, el momento que Odudua llegó en, no sé, como 1200, 1100, lo que sea, después de Cristo, hasta, vamos a decir, por ahí 1700, desde el momento que la esclavitud empieza a llegar a africano. El único periodo de autenticidad es como 600 años en Nigeria. Todo lo que está en Benín, no auténtico. Todo lo que está en Togo, no auténtico. Todo lo que está en Ghana, no auténtico. Todo lo que está en la zona de Igbo, en el mismo Nigeria, no auténtico. Y todo lo que vino después de los esclavos afrocubanos, esos son adiciones extranjeras caprichosas. Con esto estamos debatiendo. Y yo no entiendo por qué personas que ya no están practicando el Ifá afrocubano les importa tanto destruir, atacar, denigrar, ensuciar el Ifá afrocubano, tratando de argumentar estas cosas, de que nosotros no somos ancestrales, de que no existe ninguna legitimidad en nuestro corpus, de que las libretas no existieron por más de 100 años antes de eso, de que no son recuentos, como si de China fuera un bobo, como si fuera Tata Itán fuera un bobo, Luguere fue un bobo, Francisco Villalonga fue un bobo, Ifá Omío Gunda Tetura fue un bobo. Todos estos tipos fueron bobos. Y todos sus ahijados también, algunos que conocemos, algunos que no conocemos, también eran un montón de bobos. Ninguno se sintió a escribir, ninguno hizo de esto. Todos los hinches. No, porque lo único que funciona son los Akoche Ifá de Nigeria. Cuando tú le marcas un encantamiento en el polvo, eso es lo único que funciona. Y todos los libros esos, libros de miles de páginas, de hinché, de cositas entizadas, con un polvito de esto, con una tierra de esto, con una planta de esto, con un encantamiento, estos oldus rezados, eso no vale. Eso no tiene ninguna ancestralidad, eso no tiene ningún valor. Sin embargo, por mucho tiempo funcionó. Cuando la gente eran afrocubanos, funcionaron, las obras funcionaron. Pero cuando el momento que se van de la práctica del Ifá Afalukumi, ya eso no funciona. Vamos a coger todo eso y tirarlo para el carajo porque vamos a acercarnos al auténtico. Da tristeza que nosotros los babalaos del Ifá Afalukumi tenemos que estar constantemente, porque nosotros no hacemos con eso con ellos. Tenemos que estar constantemente, como dice el libro de Leonel Gámez y Águila de Ifá, que ya tiene más de 11 años de ancestralidad, defendiendo nuestra tradición. Tenemos que estar todo el tiempo defendiendo nuestra tradición. Porque no es ahora en 3 años va a venir otra persona y le va a dar la gana de atacarlo otra vez. El Ifá afrocubano, de argumentar que nuestro cuerpo no es auténtico, que argumentar que nuestro cuerpo está lleno de suciedades, de violaciones, de mentiras, de deshonestidad, de violencia, como si los versos de Ifá nunca tienen eso. Yeah, claro que no. Y hay un montón de ellos que están escritos en defendiendo nuestras tradiciones, pero se quieren hacer los bobos. Y que lo nuestro no es ancestral, porque fue escrito desde el 2000, porque si para adelante son 20 años solamente, como si no hubieran libretas por como 80 años antes de eso, donde habían escrituras, como si no hubieran historias orales que se habían pasado antes de eso por siglos. Esa ancestralidad no existe. Y más si es una ancestralidad de Bokonon y de Bokor y de Benín, de Ghana y de Togo. Esa ancestralidad no existe en el panorama de la mentalidad de un yoruba centrista. Y no le cabe en la mente de que esa ancestralidad pudo haber llegado a Cuba y que hubieron descendientes de Bokor y Benin que también escribieron historias, que quizás vieron una historia en una Biblia, que quizás hicieron una historia de un libro europeo y dijeron, mira, esta historia es bastante similar a esta que mi abuelo de Togo decía, déjame contarle de esta forma. No les cabe en la mente que pudo haber esa reincorporación, readaptación, recontextualización. No les cabe en la mente. Entonces, como no les cabe en la mente, lo único que les queda es insultar constantemente el Ifá Afalukumi. Si me ven cansado y encojonado es porque estoy cansado y encojonado.